¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Estamos con las últimas noticias de México. Informarles que altas autoridades mexicanas a la cabeza del canciller Videgaray se han reunido con sus similares de Estados Unidos en Washington para abordar temas y obviamente México plantear sus respuestas a las últimas medidas adoptadas por Donald Trump. En esta conferencia de prensa, Videgaray ha mencionado qué hará México respecto a temas como los intentos de separar a niños de sus padres que emigran hacia Estados Unidos. Claro, estamos hablando de mexicanos, como también qué va a hacer México frente a las deportaciones que haga Estados Unidos, sobre todo cuando devuelva no solamente a mexicanos hacia el territorio de México, sino también a personas extranjeras que lleguen a México en situación de deportados desde Estados Unidos. Entonces son temas muy importantes a los que ha hecho mención Videgaray en esta conferencia de prensa. Reitero, una conferencia que se ha dado después de la reunión que han tenido estas altas autoridades mexicanas con autoridades de la Casa Blanca. A continuación, amigos, les invito a ver el video de la transmisión en vivo que ha realizado la cadena CNN de esta conferencia y posteriormente les pido que me dejen, como siempre, su opinión, su comentario. Quiero compartir con ustedes que el día de hoy hemos llevado a cabo algunas reuniones en la ciudad de Washington con el gobierno federal de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Hemos tenido reuniones con el asesor de seguridad, el general McMaster, con el asesor, el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y con el asesor senior del presidente, Jared Kushner. El motivo de las reuniones del día de hoy en Washington fue un motivo muy específico. Fue expresar al gobierno de los Estados Unidos nuestra grave preocupación a la posible política anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de separar las familias mexicanas a su arribo. Es una preocupación que hemos ya expresado previamente al Departamento de Seguridad Interior y que el día de hoy de manera directa hemos expresado a la Casa Blanca. El gobierno de México reitera que tenemos la absoluta disposición para llegar a buenos acuerdos, a tener un diálogo siempre constructivo con el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando se respeten principios fundamentales, entre ellos, en primer lugar, los derechos humanos de las y los mexicanos en los Estados Unidos. Y creemos que separar las familias a su arribo, con independencia de las razones que motiven una política de esta naturaleza, representa atentar contra la integridad de la unidad fundamental de la vida social que es la familia. Hemos expresado a distintos funcionarios de la Casa Blanca esta preocupación y que se da en el marco de una conversación amplia, una conversación seria, respetuosa, en la que el gobierno mexicano ha dejado muy claro cuáles son sus principios, cuáles son nuestros objetivos y, por supuesto, cuáles son nuestros límites. Quiero afirmar también, y esto en alusión a algunas notas de prensa que he encontrado el día de hoy, que también a la Casa Blanca hemos reiterado nuestro rechazo, claro, a la aplicación unilateral de disposiciones del gobierno de los Estados Unidos hacia México. Y me refiero de manera específica a la intención de que pudiera haber, desprendiéndose de los memoranda de implementación publicados por el Departamento de Seguridad Interior, en los cuales se abre la posibilidad, o mejor dicho, la intención del gobierno americano de deportar a México a nacionales de otro país. Las decisiones de quién entra a México las toma México y solamente México. Y así lo hemos expresado con claridad directamente al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interior, y hoy lo hemos reiterado
de manera clara al equipo de la Casa Blanca. La conversación entre México y Estados Unidos continúa. Hay muchos temas en la agenda bilateral. Sabemos que es un proceso complejo, es un proceso que tendrá todavía un camino de meses, de muchas reuniones de trabajo. Esta no es la primera reunión de trabajo que tenemos con funcionarios de la Casa Blanca. No será, por supuesto, la última. Seguiremos con un trabajo constructivo. Tenemos una comunicación cercana y cotidiana con el gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, el día de hoy se está reuniendo, dentro de unos minutos, se estará reuniendo el secretario de Economía de México con su contraparte, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, el señor Wilbur Ross. Y esto, asimismo, como la reunión que tuvieron aquí en Washington hace un par de días, los secretarios de Hacienda y Crédito Público de México con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, o las reuniones que tuvimos en México con el secretario de Seguridad Interior y el secretario de Estado, muestran que esta es una relación que tiene una gran dinámica, una relación de un contacto muy cercano y una relación de trabajo constructivo. Creo que es importante destacar que hemos tenido siempre una gran apertura por parte del gobierno mexicano, por parte del gobierno norteamericano hacia las posiciones de México. Tenemos diferencias que son claras, que son públicas, que son notorias. Sin embargo, seguimos trabajando por la ruta del diálogo, del respeto mutuo y, lo más importante, la reafirmación de la soberanía de México en su relación con Estados Unidos y con todo el mundo. Ricardo. Sí, canciller, gracias. El canciller tiene, un disclaimer, tiene poco tiempo para preguntas. Vamos a tratar de tomar las más posibles. Tiene que tomar un avión a La Habana. Díaz Briceño, de Reforma, por favor. Canciller, muchas gracias por el tiempo. Una breve pregunta sobre comercio. Ayer el secretario de Comercio, Wilbur Ross, estableció el calendario de una posible renegociación del NAFTA empezando a finales de este año 2017. ¿Ese calendario le conviene a México, considerando que hay un proceso electoral en 2018 y que el proceso duraría un año al menos, dijo el señor Ross, el proceso de renegociación? Mira, te comento, gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta respecto al tema comercial, que por cierto es un tema que conduce la Secretaría de Economía en estrecha coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, como en todos los temas de la relación bilateral. Vi también la entrevista con el secretario Ross y platiqué del tema particularmente con el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, y lo que nosotros esperamos es que las conversaciones formales en materia comercial inicien a mediados del año, que inicien las pláticas formales probablemente en junio o en julio. Esto una vez se concluyan primero el proceso de consulta que está llevando a cabo la Secretaría de Economía en México y también el trámite de consulta legislativa que tendrá que llevar a cabo el gobierno de los Estados Unidos conforme a las propias disposiciones de su normatividad interna. A partir de ese momento iniciarán las conversaciones formales que podrán tomar un proceso normal de discusión de varios meses. Y esto es lo que nos podría llevar a que posibles acuerdos en materia comercial se concretaran hacia finales del año. Pero sí quiero ser preciso, y esto con base en las conversaciones que hemos sostenido el día de hoy en la Casa Blanca, que estamos cada uno de los dos países llevando a cabo sus propios procesos para estar en condiciones de iniciar formalmente el diálogo en materia comercial hacia finales del mes de junio o tal vez a principios del mes de julio. Esto, insisto, es una materia que conduce la Secretaría de Economía. Los detalles al respecto los dará el secretario Guajardo. Canciller, señor Redondo, si me permite, pues, muchas gracias. Pablo Vázquez, Comunicación. Un par de preguntas. La primera es, como país soberano, obviamente México tendría el derecho a aceptar y a no aceptar a quien quiera de regreso a México. Pero ¿están ustedes abiertos a la posibilidad de negociar con Estados Unidos sobre el retorno de no mexicanos y de procesar todo el andamiaje legal desde México, o es un no rotundo? Y la segunda pregunta, si me permite, canciller, sería... Ya te iba a ganar la respuesta, el 40% de disminución de personas que están cruzando la frontera en el primer año
en el primer mes, si piensa usted que esto es debido a la política migratoria del presidente Trump, tal y como ellos dicen. Lo quiero decir con todas sus letras, no. México es un país soberano y solamente México decide, en ejercicio pleno de su soberanía, quién entra a México y quién no entra a México. Estamos más que abiertos a continuar la coordinación en materia migratoria con respecto a la repatriación de mexicanos hacia el territorio nacional, como lo hemos venido haciendo con la administración anterior y como ha venido ocurriendo también con la administración actual. Sin embargo, y así se lo expresamos con absoluta claridad al secretario Kelly y al secretario Tillerson en la Ciudad de México hace 2 semanas, la decisión unilateral o la propuesta de que se envíen a México personas de otra nacionalidad como parte del trámite migratorio hacia los Estados Unidos es una idea que tendría, primero, graves problemas legales desde el punto de vista mexicano y que, por supuesto, vulneraría de manera grave la soberanía de México. Insisto, solo le compete a México y a los mexicanos decir quién entra a nuestro territorio nacional. Con respecto a la tendencia de las cifras de aprehensiones y deportaciones, creo que lo que hemos visto en los últimos 10 años es una transformación muy importante del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. Desde hace varios años, y lo hemos dicho muchas veces, el fenómeno migratorio ha cambiado. Hoy la migración neta entre México y Estados Unidos es negativa desde el punto de vista de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay más mexicanos que salen de Estados Unidos que mexicanos que llegan a Estados Unidos cada año. Y cada año estamos observando una tendencia decreciente en el número de mexicanos que entran a los Estados Unidos. Hemos visto, por otro lado, un incremento en el número de nacionales de otros países, principalmente de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que intentan cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, pero el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos ha venido declinando. ¿Significan estas cifras recientes un cambio de tendencia? Es prematuro para observarlo, estaremos viendo las cifras, pero todo indica que esto es una continuación de una tendencia importante que hemos observado en los últimos años. José López Zamorano de Notimex y luego Dolia y luego allá atrás la agencia de señor presidente, se habló en la reunión de la posibilidad de restablecer el diálogo a nivel presidencial entre el presidente Trump y el presidente Peña Nieto, y se sigue la insistencia de la Casa Blanca sobre el tema del pago de multa. La respuesta es no y no, en ninguno de los dos casos, José. O sea, no fue tema de conversación, no hay ningún plan para una reunión entre los presidentes en un futuro inmediato, y el segundo tema no fue discutido. Dolia Esteves y después allá atrás, por favor. Dolia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, canciller. Bienvenido, embajador, de vuelta aquí a Washington. Gracias. Una pregunta bastante light que quisiera hacer. Viniendo de ti, Dolia, too good to be true. Quiero romper mi perfil. Too good to be true. La prensa, entonces, particularmente en Washington Post, dijo que el señor Kushner, quien aparentemente tiene una relación que antecede a su posición de canciller, no conoce mucho sobre México y que incluso ha pedido recomendaciones de lectura para conocer mejor la historia, o más bien conocer a la historia mexicana y estadounidense, la historia bilateral, una historia pues muy conflictiva del pasado, y no sabemos si en el presente también. Yo quería preguntarle, ¿usted le ha recomendado alguna lectura al señor Kirchner como Distant Neighbors, Vecinos Distantes, o Unequal Partners del profesor Wayne Curb, o Límites a la Amistad de su antecesor Castañeda? Ahí está el canciller de México, Luis Videgaray, en esta visita hacia Washington, una reunión con 3 altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, y lo más importante que se rescata de su presentación mientras continúa respondiendo preguntas de los periodistas en Ciudad de Washington es que se presentó ante Washington para expresar su preocupación ante la posibilidad de que familias fueran separadas al arribar a la frontera de Estados Unidos, y también que le dejó bien claro al gobierno de Estados Unidos que no aceptarán ciudadanos no mexicanos
deportados desde Estados Unidos, algo que se mencionó entre líneas la semana pasada y ahora el gobierno de México claramente dice: no aceptaremos deportados no mexicanos de regreso de Estados Unidos hacia México. Señoras y señores, terminamos así esta